Hola, ¿qué tal a todas y a todos que nos ven a través de Foro 4? Ese es su programa Sin Límite y en esta ocasión todos tenemos Cafenio, porque sí, Cafenio es nuestro patrocinador. Pues les damos la bienvenida, como les decía, tenemos a una invitada, Gaby Valenzuela, que nos acompaña en esta ocasión porque decidí ponerme al centro y mediar, digamos, un debate, una discusión entre amigos con un tema que creo que este fin de semana pasado, el viernes, toma, digamos, un poco más de voz en la conversación política internacional tras derogarse esta ley que permitía el aborto a nivel nacional de Estados Unidos. Además, que ya han salido algunas notas de estados en México que vuelven a tocar ese tema en su agenda legislativa, por ende se vuelve a poner en la mesa el tema del aborto en la sociedad mexicana, en Estados Unidos y en el mundo. Para ello tenemos también pues a mi compañera Alma Sesma. Bienvenida, Alma. Muchas gracias, estoy emocionada, creo que es como tal uno de los primeros debates que tenemos, pero como dices, una discusión entre amigos, dar algunos puntos y hablar de este tema que, como dice José Luis, ha tomado pues todavía más importancia de la que ya tiene debido a esta noticia que surgió el día de ayer. Gaby, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por desde la postura pro vida, en la defensa de la vida, como mujer, por eso es que decidimos hacerlo en este formato en el que dos mujeres pudieran hablar desde la postura, dado que también en redes sociales luego pareciera que al ser hombres no tenemos voz y tal vez no tengamos matriz, no tengamos útero, como también lo dicen en redes, pero a final de cuentas somos parte de una sociedad que coexiste en correlación con las mujeres y que a final de cuentas, desgraciadamente, lo que lleva al aborto es un acto entre un hombre y una mujer, ¿no? A final de cuentas. Entonces creo que sí podemos funcionar como una mediación o un punto medio, nomás para partir de las premisas. Por ello me permito entonces preguntarte, Gaby, ¿qué opinas con referencia a lo que sucedió en Estados Unidos? Ok, pues lo que sucedió en Estados Unidos es una parte muy importante, sienta un precedente para la causa pro vida. Es una victoria de la causa pro vida porque se está luchando por la derogación de esta ley por alrededor de casi 50 años. Y va a ser un inicio para la defensa de la vida en todos los estados de Estados Unidos. Y también, pues todo el mundo toma como ejemplo Estados Unidos, o sea, en cuestiones de política, en cuestiones de economía. Entonces, sí creemos que va a tener un impacto muy grande en América Latina, ya que estamos demasiado cerca, y en otras partes del mundo. Sería algo que beneficia a la causa pro vida y que beneficia a las mujeres y a los niños por nacer. Alma. Yo, en cambio, lo veo como un retroceso. Siento que ya estaba esta ley, como lo mencionó Gaby, por ya bastantes años, ya había un avance en la sociedad, ya tenían esta libertad. Y ahora el hecho de derogar la ley, bueno, hace que retroceda la sociedad, que vuelva a donde estaba hace muchísimos años, que vuelva a existir esa lucha que ya ha existido. Entonces, en lo personal, yo siento que es un retroceso, que no debió haber sido así. Y bueno, como dice Gaby, sí es cierto, Estados Unidos es un ejemplo para muchos países, para muchos estados, en especial para México. Entonces, el hecho de ver esto, pues van a decir, si Estados Unidos lo hizo, pues porque nosotros también. Si nos vamos a esa premisa, es como cuando tu mamá te decía, si tu amigo se tira el puente, tú también te tirarías. Entonces yo no lo creo válido de esa forma. Podría ser. O sea, es que la política norteamericana sí hace o sí tiene influencia en los demás países, pero me refiero a, no van a decir literalmente, si Estados Unidos lo hizo, nosotros lo vamos a hacer. Lo que sí creo yo, y se los vuelvo a poner en la mesa, es que Estados Unidos, por un lado, tiene un discurso en el que dice que no al aborto desde la Suprema Corte, y desde el otro lado, desde los poderes legislativos de Estados Unidos, el Congreso pues no se llama de la Unión, pero el Congreso donde se encuentran los congresistas norteamericanos,
están haciendo una lucha y una guerra por la violencia y por las muertes que está ocasionando el uso de armas en Estados Unidos. Entonces es como un doble discurso, ¿no? Y mucha gente lo está tocando como de decir, como ayer veía que tienen más derecho las armas que las mujeres. Que las mujeres. Eso es lo que estaban diciendo, Gaby. ¿Qué opinas? Ok, el hecho de compararlos. Pues, por ejemplo, en este caso se está violentando. Porque hasta hay una imagen en la que sale así llamémosle, casi tiene la finta de ser republicano, un americano con tez blanca, con una camiseta que dice Provida y un arma en la mano. Sí, se siento que una cosa no tiene que ver con la otra. Directamente, okay. Exactamente. Coincidencia sustancial. Podría ser, pero, o sea, lo que hace la derogación de la ley es darle autonomía a los estados. O sea, cada estado puede decidir si va a continuar con sus leyes que permitían el aborto o darlas para abajo. O sea, ya no es un derecho constitucional el aborto. Y eso está bien, darle autonomía a los estados, de que decidan. Lo que te preguntaría yo, ¿está mal que les den autonomía? O sea, ¿cuál es el problema de que cada estado pueda decidir si es derecho o no el aborto, si es legal, perdón, el aborto o no? Pues debería de ser algo universal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque o sea, no es un problema de un que estado. Si estás en Arizona y es ilegal, te cruces al lado del charco y vayas a California a realizarte el aborto si es que lo quieres hacer donde sí es legal. Pero no todas las personas lo pueden hacer. Okay. Es lo mismo que pasa aquí en México. En el Estado de México es legal hace mucho tiempo, entonces, pero no todas las mujeres tienen la posición o el beneficio económico, por así decirlo, para ir a practicar un aborto al Estado de México, y es lo mismo que pasaría en Estados Unidos, ¿no? Que tú dices de que, bueno, pues en este estado sí es legal, en este no, pues me voy a un estado que me quede cerquita. Vamos a la raíz. ¿Por qué luchan por el aborto? ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es la verdadera lucha? Pues el simple derecho de decidir, de tener la libertad de decidir si quiero ser madre o no, si estoy preparada. Pero madre no para... es la que pare, sino... La que cría. Sí, entonces si no quieres criarlo, lo dan a adopción. Puede ser una opción. O sea, el punto aquí es proteger la vida más indefensa. Te pregunto yo, ¿no? Sí. Son los derechos del niño que se encuentra por nacer, porque ya es una vida. Sea hombre o sea mujer, o sea, la causa feminista protege a las mujeres, pero ¿qué pasa con las mujeres que se encuentran en el vientre? Esas mujeres van a salir y tienen que ser protegidas desde el momento en el que son más vulnerables, que es en el vientre. Sí, entiendo esa parte, pero, por ejemplo, cuando tú le dices a una mujer, oye, no puedes abortar, no tienes el derecho a abortar, es una obligación para nosotros ser madres. Sí, dices, lo damos en adopción, pero sabemos que vivimos en un país en donde la adopción, pues no es un recurso, la adopción es muy escasa, no se hace, piden muchísimas cosas. Estamos atrasadísimos en materia. En esa parte sí. Entonces, es decir, bueno, lo tengo y simplemente lo doy en adopción o lo doy a una familia, lo que tú quieras, pero ¿por qué el hecho de querernos obligar a vivir todo ese proceso si simplemente nosotros no estamos preparados para hacerlo? Sea cual sea la razón, sea una razón económica, una razón emocional, mental, si yo digo, de edad también, si yo digo, es que no, simplemente no me siento lista, simplemente no quiero en este momento o no lo quiero nunca, ¿por qué no poder tener ese derecho de decidir? Eso es un problema, yo creo que es una lucha, la lucha mayor, el simple hecho de poder decidir sobre nuestra vida. La lucha es la autonomía. Sí, el tener la autonomía de decidir sobre... ¿Quiero o no quiero? Aquí el problema es que se ve el embarazo como un problema y se trata de solucionar ese problema, por así decirlo, como lo hacen ver el embarazo, con otro problema que es el aborto. O sea, el aborto permite al gobierno decir, ¿sabes qué? Te voy a dar la salida más fácil, que es el aborto. En vez de yo como gobierno hacer políticas públicas para impulsar las adopciones, la educación sexual, por ejemplo, o también el acompañamiento tanto psicológico como médico a mujeres que se encuentran embarazadas durante y después del embarazo, y al niño que se encuentra por nacer y una vez ya nacido. Entonces es una forma de decirle al gobierno, pues dame la salida más fácil, sin importar todos los problemas que esto va a acarrear. Porque, por ejemplo, en Finlandia les tomó 20 años entender que el aborto era la causa del aumento de suicidio en las mujeres. Entonces, esa es la parte que no cuentan. El aborto
tiene... Perdón que te pregunte, pero ¿cómo llegaron a eso? ¿Con estudios de, o sea, fueron a preguntarle a la gente que rodeaba a las Sí, porque personas que se muchas suicidaban veces- como el común denominador y todas se habían abortado? ¿Se cuenta? Ajá, muchas veces, o sea, se dice, pues el aborto no tiene consecuencias a corto plazo. ¿Por qué? Porque puede ser que estas no se vean hasta al paso de unos años. Ok. Entonces ya después al paso de unos años te das cuenta que al final, o sea, el trasfondo de toda la situación de la mujer y todo lo que la llevó a cometer un suicidio era que había practicado un Reprimido. aborto. Ok. Es inhumano. Eso por la parte psicológica, Ok, ¿no? ajá. Por la parte médica también está muy... O sea, estás El metiendo... proceso. Ajá, estás induciendo a la mujer a un proceso que puede poner en riesgo su vida. Cuando se realiza un aborto de manera natural, es decir, que el mismo cuerpo lo expulsa, no lo sometes porque no lo sometes a tratamientos, por ejemplo. Se tiene que hacer depende de la situación, ¿no? Pero se tiene que hacer un legrado también. Ok, entonces nomás preguntaría yo, ¿llega a ser inhumano entonces el practicar un aborto? Sí. Ok. Alma, con referencia a este tema en particular, con otras personas que se encuentran en una situación en la que dijeran, no quería ser madre y hoy lo soy. Sí, Ok. bastantes ¿Y personas. cómo es? Bueno, es un proceso, ¿no? Es todo un proceso, O sea, literalmente tienen al bebé y dicen, no quería ser madre. No, o sea, es el hecho de decir, yo no tenía esto planeado en mi vida, yo no quería esto en mi vida, pero pues así fue y ni modo, o sea, tienes que seguir adelante, ¿no? Obviamente como en cualquier situación, pero volvemos, es como una obligación, no es el deseo, ¿me entiendes? Entonces, siento yo que si quieres ser madre lo tienes que desear, una mujer va a decidir serlo o no. Entonces, si yo nunca quiero ser madre o no lo quiero, o sea, o no estoy preparada para hacerlo, ¿por qué el quererme obligar? Yo sé que A ver, cuando te voy a poner ya una tienes... premisa, nomás porque me surgió, perdón que te interrumpa. El derecho a la educación, ¿no? Es un derecho humano. Que el derecho es que tú tengas derecho a una educación, ¿sí? Ajá. Bueno, tú como niño deberías tener la autonomía de decidir que no quieres estudiar, ¿no? O decidir, ¿no? Pero realmente alguien más decide por ti que estudies, pero es un derecho el estudiar. Entonces, poniendo la premisa desde el lado del aborto, tú tienes el derecho a abortar, pero entonces ahí sí estás diciendo tú sobre realizar un aborto, pero eso no te obliga a abortar, pues. O sea, tengo la duda ahí, pues. O sea, también es parte de la premisa, no sé si fui claro. O sea, el hecho como de que sea una persona legal, externa. ujú. Claro. O sea, el hecho de te ponía el ejemplo de la educación, porque en la educación son niños, los papás obligan, ahorita que es la palabra obligación, obligan a los niños a estudiar, pues a lo mejor el niño no quiere estudiar y lo obligan Sí. a estudiar. Ah, bueno, en este caso existe el aborto. A ti nadie te obliga a abortar, o si te obligan a abortar. No, que el aborto sea legal no te obliga a que lo tengas que hacer. Ok. A menos, o sea... Pero por eso no ejemplo, abre la brecha a que más hombres tengan poder también sobre las mujeres. Es a lo que voy. Ok. Por ejemplo, tienes que ver también el contexto en el que está esta persona, ¿no? Supongamos, vamos a poner un ejemplo, es una muchacha, una niña, una joven de 18 años que a ella y a su pareja se les chispoteó, por así decirlo, no tuvieron el cuidado debido, ella salió embarazada y luego, bueno, el contexto es, ¿sabes qué? Estamos en una familia a lo mejor conservadora, que tienen el miedo al que dirán, un novio machista, entonces todo eso influye y obliga a esta persona a ser madre, ¿ok? Obliga a ser madre, no te obliga, o sea, que el aborto sea legal no obliga a las mujeres a que lo hagan. Si a mí me dicen, oye, el aborto es legal y yo salgo embarazada, pero bueno, ok, eso no me obliga a que yo tenga que abortar. El aborto, bueno, va a ser un derecho, va a ser una ley. ¿Para ti desde cuándo empieza la vida? Mande. ¿Para ti desde cuándo empieza la vida? Pues, Ahorita lo decía Gaby desde la concepción, por eso Ajá. me quedé ahí, entonces tengo la duda. Ajá. Ya que nace el bebé. pues ya que pasa como que todo el proceso de como de gestación, o sea, las semanas que ¿Cuántas? tiene, creo que son 12 semanas de Ok. gestación. En otros, tres- estados, tres trimestres. en otros Sí. estados de Estados Unidos, Eso es algo que está muy ambiguo. Ok. Los grupos abortistas nunca han podido tener como ¿cómo se dice? Una etapa de gestación clara. Muchos dicen que a las 12 semanas, luego después a los 6 meses, a los 9 meses. Hay estados donde está legalizado el aborto, donde
la mujer tiene que estar embarazada y puede abortarlo días antes de nacer el niño. O sea, el niño ya está completamente formado, es viable. Entonces, el hecho de que se encuentra en la semana 2 o se encuentra a los 6 meses, como que no le quita o no le resta su humanidad. Okay. O sea, sigue siendo un humano, simplemente está en diferente etapa de gestación. Así puede ser un niño, un recién nacido, puede ser un anciano. O sea, simplemente sigue siendo un humano. Okay. Y partiendo de lo de la situación que mencionaste ahorita de la muchacha, o sea, el aborto permite que esa muchacha pueda ser obligada por su novio machista, como mencionaste tú anteriormente, porque está ahí, o sea, simplemente se puede realizar a pesar de que la mujer no quiera. Otra cosa también, en casos de trata de personas, o sea, el aborto permite que una persona que se encuentra en esa situación, o sea, vaya a abortar obligada por otra persona, porque no va a haber ningún seguimiento de la situación, simplemente ella va a ir a abortar y va a seguir siendo abusada en el lugar donde se encuentra. Abre la brecha a ese tipo de situaciones, pues. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es de cada persona, no tendría nadie por qué decidir por nosotras mismas, pues. Esa es la pelea inicial, o sea, el por qué otra persona tiene que decidir sobre lo que nosotros deseamos o sobre lo que nosotros queremos. Pero en el caso donde la mujer no lo desea y aún así es obligada y se le permite porque es legal. Okay. Bueno, tendría que existir otro tipo como de, ¿cómo decirlo? No sé. ¿Cuál sería la solución práctica? O sea, si legislas para todos, no es como que voy a legislar para las que quieran, ¿no? O sea, el aborto se hace legal. Y bien dices, nadie te va a obligar a ir a abortar. Pero yo tengo la duda, o sea, entonces, ¿cuál es el problema de que el aborto sea legal para quienes quieren abortar? Ok, ahí pues se parte desde que un humano se debe proteger desde la concepción, o sea, sigue siendo un humano. Okay. O sea, estás violentando el derecho principal, que es el derecho de la vida, y del cual parten todos los demás derechos. Entonces, ¿cómo puede un país decir que protege a su gente cuando le vale a la gente que se encuentra en proceso de gestación? Y estás violentando los derechos de esa persona. ¿Qué opinas? O sea, entiendo el punto de cómo, o sea, el gobierno decir, bueno, hago el aborto legal solamente para las que quieren, y entiendo que puede abrir una brecha para otros factores como ya los mencionaste. Debería entonces de existir otro tipo de, no sé, como leyes o algún reglamento o algo como para ver la situación por la cual están decidiendo abortar, aunque no debería de ser así, no se debería de cuestionar, es simplemente decir, oye, quiero abortar, bueno, vas a abortar. Entonces... Digo, tampoco es comprar chicles. No, pues obviamente no es nada fácil, ¿no? O sea, el aborto es todo un proceso. Si el proceso no se sigue, es cuando se abre la brecha para ese tipo de cosas, pues en caso de que sea un delito, sea una violación, y la persona que está siendo... el abusador tenga la capacidad de llevar a la persona abusada a abortar y seguir cometiéndolo, porque no se está persiguiendo ningún delito. Ok, entonces sí, o sea, el gobierno decir, bueno, si voy a hacer legal esta ley que es el aborto, pues voy a crear varias como... Políticas, gracias, no me acuerdo la palabra. Varias políticas como para checar como el contexto en el que se encuentra la persona, como cuál es la razón o cuál es todo el proceso que está viviendo por la cual tomó esta decisión. Y aparte de muchísimas otras cosas que tiene que hacer el gobierno, el aborto, recordemos pues que es un problema de salud pública, es una de las razones por las cuales mueren muchas mujeres, porque se practica de manera clandestina y es una manera muy peligrosa de hacerlo. Entonces, legalizando el aborto, bueno, pues se pueden evitar todas esas muertes, todas esas complicaciones que surgen para las mujeres por haber tomado esta decisión. Sabemos que es un proceso muy peligroso, pero si se hace de la manera correcta, con los especialistas en los lugares correctos, bueno, sabemos que esa tasa de mortalidad puede reducir, ¿no? Ajá. Ahí el problema también es, en Argentina, por ejemplo, tiene rato que se legalizó el aborto, pero hay casos en los que te das cuenta de que el aborto puede ser libre, puede ser gratuito, pero nunca va a ser seguro, como el caso de María del Valle. Sí, que falleció en Argentina por causa de un aborto legal. Y otro tipo de situaciones también. No es legal,
realizarlo y es peligroso hacerlo de manera legal, pero también es peligroso hacerlo de manera clandestina, como mencionaste. Y a mí me da mucha impresión ver, por ejemplo, ciertos grupos que se encargan de promover el aborto clandestino. El decirte en grupos de Facebook, por ejemplo, decirte, tienes que ponerte tantas pastillas abajo de la lengua, tienes que hacer esto, esto y esto, y soy tu acompañante. O sea, yo te ayudo a realizar el aborto, pero yo no tengo ninguna experiencia, no soy médico, y, o sea, utilizando medicamentos que no están, nunca han sido aprobados por la FDA, que es la Food and Drug Administration de Estados Unidos, y que el misoprostol, por ejemplo, nunca fue para realizarse un aborto. Entonces, ¿cómo llegamos al punto de ponerlo como premisa? Es que no quiero que mueran más mujeres por aborto clandestino, pero yo, como el mismo grupo abortista, voy a promover el aborto clandestino. Si no es legal, yo en mi berrinche voy a decir, pues yo te ayudo a abortar, importándome nada todas las consecuencias que puedas tener física y psicológicamente. Entonces yo no entiendo cómo se puede llegar a promover, o sea, por ejemplo, el aborto clandestino. Sí, yo no lo veo como un berrinche como tal. Yo entiendo, yo sé que y estoy consciente que hay grupos que a lo mejor lucran con la situación, por así decirlo, pero hay otros que no, que realmente están, pues se podría decir, capacitados y que ayudan realmente. La situación aquí es, tienen que recurrir a este tipo de situaciones porque pues no es una ley, porque no pueden encontrar el respaldo del gobierno o no pueden ir a un hospital y decir, oye, a menos que sea una situación creo que de gravedad para la madre o para el bebé, de decir, oye, ¿sabes qué? Mira, estoy embarazada pero no estoy lista para ser madre, no quiero ser madre, quiero practicarme un aborto, pues obviamente no es algo que puedes llegar a hacer. Entonces tienen que recurrir a este tipo de situaciones, a buscar un medicamento, a buscar a alguien que les ayude, a ir a clínicas. ¿Es válido realmente que un grupo que dice proteger a la mujer y protegerla desde siempre, o sea, tenga la capacidad de decir, pues yo te voy a administrar el medicamento, yo te voy a ayudar, pero si esto se sale de las manos, no fue mi culpa? O sea, yo te di el medicamento y todo, pero no fue mi culpa. Y es un riesgo tanto médico como las secuelas que esto puede dejar. Entonces es una incongruencia entre ese grupo que dice proteger a las mujeres y a fin de cuentas no lo está haciendo, pues es una doble cara, por así decirlo. O sea, a lo que te refieres es que fomentan algo que las puede poner en peligro. Pues. Se utiliza esa premisa de que pues el aborto clandestino hace que mueran muchas mujeres. Pero al mismo tiempo yo promuevo el aborto clandestino. ¿Me estoy explicando? Sí, yo te entiendo totalmente. Siento que se tiene que ver todo. O sea, como te digo... Si fueras diputada, promovieras el aborto, llevarías al Congreso la ley para aprobar el aborto. ¿Qué harías? Ahorita que me dices, se deberían de ser políticos. ¿Cómo lo plantearías? De una manera en la que el grupo Provida se encuentre, digamos, medianamente en paz, de acuerdo. Pero al final de cuentas, no sé si en algún momento ustedes estarían de acuerdo en que fuera legal en casos y te fueras a una lista de casos, ¿no? No sé si me explico. Sí. Entonces, ¿tú cómo lo plantearías desde ese punto, Alma? Siento que tiene que ser para la mujer que lo quiera hacer. Sin importar si fue una violación, ¿se puede decir? ¿Violación? Sí. Si puede ser una violación, si hay una enfermedad, tanto de la mujer o el bebé, el feto, tiene algún problema, sin importar la razón, o sea, yo diría, para la mujer que lo quiera hacer, que lo haga. Obviamente, como ya lo mencionaste, que es algo que realmente yo no había visto desde ese punto, lo de las situaciones que se pueden presentar de alguna trata de blancas, alguna persona, un novio machista, ese tipo de situaciones yo no lo había visto. Entonces, bueno, especificando que se tiene que hacer como una investigación, revisar el contexto de la persona que llega a decir, oye, estoy pasando por esta situación, quiero abortar. Ok, dime cuáles son tus razones o cuál es el contexto en el que estás viviendo, pero no negarlo, ¿sabes? O sea cual sea la razón de decir, no, pues la verdad es que mi novio me está obligando, pero pues
yo sí quiero ser mamá, ok, te ayudamos a que lo hagas y protegerte de esta persona. O decir, oye, la verdad es que sufro de, no sé, algún problema pulmonar, por ejemplo, que estaba viendo que puede provocar la muerte al momento del parto. Ok, entonces vamos a ver cuáles son las maneras correctas para practicarte un aborto a ti que tienes esta enfermedad. O, ¿sabes qué? Oye, no estoy lista para ser mamá y estoy embarazada. Ok, perfecto, aquí está, vamos, ¿sabes? O sea, que sea para la mujer que lo desee. Ser madre o no, se tiene que desear, se tiene que querer. Si no lo quieres, ok, aquí está el aborto legal para ti. Y obviamente tienen que existir, pues, muchas cosas dentro de, pues, para proteger a la mujer, para proteger a las personas que la rodean y pues revisar ese contexto en el que esta persona está y obviamente haciendo lo mejor para ella y para su salud, tanto física y emocional, no durante el aborto, también después de. Okay. Aquí yo siento que se está poniendo, o sea, la vida de una persona al deseo de otra persona. O sea, yo puedo decidir si quiero ser mamá, pero no cuando ya el bebé se está formando dentro de mi vientre. O sea, ya hay una vida ahí y es cuando yo puedo decir, o sea, yo tengo la capacidad de decidir, si quiero o no quiero, pero antes de que haya algo creciendo dentro de mí. Porque en ese caso nos ponemos a catalogar cuál vida tiene más no valor, pero... sí, es como valor más o menos. Ok. ¿Y qué vida tiene más valor? Todavía tiene valor. ¿Qué vida tiene más valor? Pues en este caso yo diría la persona la madre, o sea, bueno, la mujer, ¿no? Que está, okay. que ¿Y la está persona decidiendo. que está en el estómago, en el vientre? No es que no tenga valor, obviamente todas las vidas tienen valor, pero no es un hecho de decir... O sea, puedes abortar a alguien a los 40 años, ¿no, Gaby? ¿Haz de cuenta? Voy a llegar a ese punto. Pues o sea, sigue siendo una vida... No, te digo yo en términos de... Si el aborto sigue siendo legal después de los 9 meses, ¿no? Y ya es de una vida, puedes abortar a alguien a los 40 años y matarlo, y esa es tu premisa de que estás abortando a alguien. Pues puedo decir, o sea, ahí prácticamente estoy decidiendo quién tiene más valor y quién tiene menos. Okay. Pero es que no se trata de quién tiene más valor o que es que lo que no se ha entendido es que no se trata de quién tiene más valor o quién tiene menos valor. La lucha que existe es el decir, el poder decidir, pues. No se trata de, no, es que yo tengo más valor que esta persona o algo. No, es el simple hecho de poder decidir, de poder decir, yo quiero esto, yo no quiero esto, pues. Pero yo no puedo decidir quién vive o quién muere, pues. En el caso de que yo tenga una persona creciendo dentro de mí, ahí yo estoy decidiendo. Pero no tiene decisión, por ejemplo. ¿No tiene decisión qué? Pero ¿por qué no tiene decisión ¿Bebé? si es una persona? O sea, está aquí adentro. Okay. Ajá, es lo que me refiero. Pero tiene dignidad. Pensé que tiene, o sea, ya es una persona. Okay. Tiene dignidad y tiene la capacidad de vivir, o sea, es una vida. Bueno, te preguntaría yo, desde el minuto cero tiene capacidad de vivir. Desde la concepción. Ok. Desde la concepción se cataloga como una persona, o sea, como Cuando hablamos una de vida. capacidad de vivir, te refieres a de capacidad de desarrollarse para Capacidad vivir, de desarrollarse. porque nadie nos asegura que lleguen los 9 meses y luego Ajá, nadie nos es una asegura etapa. que los 9 meses después, ok. Es como estaba mencionando Sí, digo, ahorita, o sea, más se vale encuentra- aclarar porque, sí, pues si me preguntas si una persona que tiene 3 semanas de embarazo, el feto que está ahí tiene capacidad de vivir, pues no sé si capacidad de vivir al 100, sino de capacidad de desarrollarse, y ¿no? poderse desempeñar una vida. Ok, Pero Alma. por ejemplo, en ese caso, si nosotros decimos, pues si tiene de 3 meses para abajo, no se cataloga como una persona o no es una vida. Es como estar haciendo progresivamente, es como si un viejito tuviera más vida que una persona que es un niño, pues. Ok. Cuando no es así, o sea, tiene vida, tiene la capacidad de vivir y tiene el derecho a la vida, y de ese derecho parten los demás derechos, pues. Y al momento de yo decidir, o de yo decir, pues yo no lo quiero en mi vientre, yo no quiero ser madre, pero eso no lo decidí antes de tenerlo en mi vientre, o sea, estoy violentando los derechos de la persona que se encuentra adentro. Ahorita te interrumpí, pero cuando te dije el ejemplo de abortar a los 40 años, que es prácticamente asesinar a alguien, ¿no? El asesinar o el aborto es asesinar a un feto, a un humano, a una persona, desde tu punto de vista. No, porque se hace, por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, estoy embarazada, voy con mi ginecólogo, estás embarazada, perfecto.
siempre los ginecólogos te dicen, oye, ¿sabes qué? Antes de los 3 meses, pues existe un riesgo, no lo digas, cuídate, etcétera, etcétera, porque es el tiempo como de que pues, el bebé o el feto está en riesgo de no desarrollarse, vaya. Entonces, por eso se supone que, bueno, no se supone, sino que el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación por este proceso, ¿no? Que no está, como así decirlo, formado, lo que tú quieras. Yo no lo veo como un asesinato, yo no lo veo como decir de que, sí, voy a matarlo. No, piensan solamente en el feto, por así decirlo, en el bebé, como lo quieran llamar, y solamente como dicen, es que lo va a asesinar, lo va a matar, pero ¿por qué no piensan más allá de eso, pues? O sea, ¿por qué, pues, de esa situación? O sea, ¿por qué castigar a la mujer? O sea, ¿por qué no ponerse, revictimizar? O sea, ¿por qué no decir, oye, a ver, ¿cuál es la situación por la que estás pasando? Y sea cual sea la razón, pues, simplemente ver más allá de la acción que se practica con el aborto, ¿no? Que a lo mejor, pues sí, no es entendida, no es respetable, no es muy buena para todos, pero siempre se van a esa parte de decir, es que lo está matando, es que lo está asesinando, lo va a asesinar, pero ¿por qué no irse a un trasfondo? ¿Por qué no irse a otro lugar en vez de simplemente enfocarse en la vida de esa persona? Porque cuando empiezan a castigar a una mujer que quiere abortar o que quiere decidir sobre eso, simplemente se van a la vida del feto, a la vida del bebé, pero pues ya no están dejando de un lado de la vida o la decisión de la mujer, y no debería de ser así. Hay soluciones en donde se puede respetar la vida de ambos. Ok. Y, o sea, que los dos tengan vida. O sea, mencionas lo del castigo, o sea, no castigar a la mujer, pero también, o sea, es castigar entonces al niño que está por nacer o a la niña que se encuentra por nacer. O sea, el punto aquí es no terminar con ninguna vida, porque toda vida es valiosa. Ok, supongamos que esta mujer, esta niña, que hay muchísimos casos así de 14 años, empezó a tener una vida sexual activa, no tiene acceso a métodos anticonceptivos, no tiene la educación sexual, porque sabemos que en México carecemos de educación sexual y de métodos anticonceptivos, bueno, acceso más bien a los métodos anticonceptivos. Supongamos está embarazada y no vive en un ambiente económicamente bueno, lo que tú quieras, lo peor que te puedas imaginar. Ok, le dices, oye, ¿sabes qué? Tienes que pasar todo el proceso del embarazo, pero cuando lo tengas lo vamos a dar en adopción. ¿Por qué someterla a pasar todo el proceso del embarazo? ¿Por qué someterla a que su vida corra riesgo en todo este proceso que son 9 meses, cuando su cuerpo no está terminado de desarrollar, cuando sabemos que corren peligro los dos, corre peligro ella principalmente por tener que vivir todo este proceso? ¿Por qué no decir, ok, de que, bueno, vamos a detenerlo antes de que tú te pongas en riesgo? ¿Sabes? Pero el problema es tratar, o sea, el punto no es solucionar ese problema que tiene con otro problema. ¿Por qué voy a someter yo a una niña de 14 años a todo lo que conlleva un aborto? O sea, todo el problema tanto físico como psicológico, porque también, o sea, con un aborto puede morir una mujer, así como el caso que te expliqué, a pesar de que sea legal. Las cifras son muy cortas de las muertes, si se practica de manera correcta, con un especialista en un lugar correcto, es mínima la cifra de una muerte a cuando se hace de manera clandestina. Pero aún así pasa, está sometiendo a la mujer a un proceso que pone en riesgo su vida. Pero ahí no se está tomando en cuenta la vida de la mujer, la vida de todo el contexto que ella está viviendo. O sea, nada más se está tomando en cuenta la vida de, o sea, se está tomando en cuenta la vida de las dos, de los dos, porque no se están sometiendo a la mujer, a la niña, a un proceso que puede poner en riesgo su vida, como es el aborto, y se está protegiendo la vida del niño. Ahí el punto es tener Pero le está sometiendo a que vive el proceso de 9 meses y que a la hora del parto ella pueda morir. Porque sabemos que su cuerpo no lo va a aguantar, porque no lo aguantan ese tipo de cosas. Porque tiene 14 años y no está terminada de desarrollar. Ajá. Y no sabe ni qué onda con su vida. Ok, el punto es darle el acompañamiento suficiente y los recursos médicos. Y se puede dar también durante el aborto. Se puede dar ese acompañamiento y se pueden dar los recursos económicos, la salud, todo de manera correcta durante el aborto. Si se puede hacer durante el acompañamiento del embarazo, si se puede hacer, si ya se hace, ¿por qué no se puede hacer durante el aborto?
El problema es que no se hace, simplemente el gobierno te dice, toma, yo te voy a garantizar el aborto, pero entonces yo no te voy hay a que buscar ayudar. una manera de hacerlo, de que decir, bueno, voy a legalizar el aborto, ok, tienes mi acompañamiento, tanto económico, de salud, emocional, psicológico, lo que tú quieras, para que realices un aborto de la manera más segura, así como se puede correr peligro de hacerlo de manera segura el aborto. Un embarazo al momento de parir también se puede correr peligro, cuando llega el momento de decidir, oye, a ver, ¿a quién salvamos? ¿A la mamá o al hijo? Cuando se nace, ¿no? O sea, cuando se pero lleva aquí todo el punto proceso del embarazo. es el defender las dos vidas, o sea, hacer que el aborto sea impensable. ¿Por qué? Porque yo como Estado te voy a dar la capacidad y te voy a dar todos los recursos para que tú no pienses en el aborto, para que tú digas, ah, bueno, esa es la mejor decisión que no pone en riesgo mi vida, que no pone en riesgo la vida del bebé, y aún así se da un seguimiento durante y después del embarazo. Porque siempre nos ponen de que, es que los grupos pro vidas nunca les interesan los niños una vez que ya nacen. Entonces, ese es el punto, o sea, tener las políticas públicas suficientes y efectivas en vez de querer solucionar todo con un aborto. Porque como te digo, es la salida más fácil, del gobierno de decir, yo no me voy a preocupar por ti, mujer embarazada, yo no me voy a preocupar por el bebé que está por nacer y que va a desarrollarse y que va a ser un ciudadano de mi país, y solamente dan el aborto, pues. Yo tengo una pregunta, Alma. Ahorita decías con Gaby, y aquí no quise meterme mucho en tema político, gubernamental, porque qué flojera, lo sabemos, pero ahorita decías, bueno, que el gobierno diga, legalicemos el aborto y te acompaño en el proceso del aborto y te acompaño durante el proceso, pero ahorita, previo a eso, también decías que ni siquiera hay suficiente recurso ni deseo del gobierno de motivar a tener una sexualidad responsable, de educación sexual, de acceso a la salud. O sea, como que ahí me entró una duda. Te lo pregunto porque lo decías tú, o sea, tú misma fuiste la que dijo, no hay ni condones, así literalmente, no hay métodos anticonceptivos, para que no hay campañas de concientización, no para las mujeres, sino para los hombres, porque estamos olvidando aquí que aunque la lucha sea de las mujeres, no puede practicarse un aborto si antes un hombre no hizo un acto con una mujer. La responsabilidad de aquí, sí creo que yo sí Es de que las dos, totalmente. tendría que ser de ambas lados, de ambas partes. Entonces yo te diría primero, tengo dos premisas. La primera es esa. O sea, hablamos de, ok, se legaliza el aborto, te acompaño en el proceso. ¿Realmente el gobierno va a hacerlo? Pues yo sé que no. Si en las clínicas del IMSS tienen embarazos que son riesgosos, ¿no va a ser también igual de riesgoso o más un embarazo en la clínica del IMSS? Digo, un aborto en la clínica del IMSS. ¿Sí me explico un poco? Sí, sí, sí. Esa es una premisa. Entonces, si quieres responderlo, porque tengo otra premisa. No, sí. Es que se pueden encontrar las maneras, se tienen que buscar si se quiere hacer algo, sea cual lo que sea tú la dices situación. es, si no buscamos la solución, nunca va a haber presa. Mande. Si no buscamos la solución, nunca va a pasar, o sea, nunca va a proceder. Cuando hablamos de eso, te refieres a, es que dices, se debe de buscar, ok, se debe de buscar porque si no se busca, nunca se va a lograr avanzar en ese tema. Pues sí. Ok. O sea, sí, si no buscamos que el gobierno implemente la educación sexual en las escuelas, Ok, entonces, esa es una situación. Yo desde un punto medio te diría, entonces no tendríamos que, también a lo mejor es una postura pro vida, pero no tendríamos, digo, para ya ir cerrando, tendríamos que buscar que el gobierno mejor proporcione las políticas públicas adecuadas para, necesarias así para es, poder evitar. para evitar el que una mujer tenga que llegar a un aborto. Y me refiero en términos naturales de la vida. Pero es que no, ok, sí se tiene que buscar, pero no se está haciendo. Ok, Entonces, ¿qué es más ¿por qué fácil? no? Pues cualquiera de las dos opciones, pero no se hace. ¿Pero qué es más fácil? Pues, te pregunto. O sea, ¿Es más fácil legalizar el aborto a que aborten? Creo que esa es la postura o es más fácil concientizar. Trabajamos en campañas que sí es más cansado y más lejano. Y más presupuesto, o sea, lleva presupuesto, El o sea, tema de la campaña, ¿es tú? destinar recursos, hacer políticas públicas para hacer el aborto impensable, pues, para no tener que gastar y hacer en todo el trasfondo que tiene el aborto. Nos queda como 1 minuto y medio. Si quieren, cerramos con esto. Yo nomás quería comentar el hecho. Estamos olvidando también al hombre dentro de esto, porque si bien es cierto que en la mayoría de los casos que se defienden desde el lado del aborto va relacionado a directamente el hecho de las violaciones, que eso sí lo entiendo y digo, madres, ¿no? Qué feo, una niña que fue violada en Oaxaca, que tenga que ser madre y pasar por un proceso psicológico y mental,
en el cual tiene que ser madre, ¿sí? Bien, pero yo te pregunto entonces, para todos los otros casos en los que estuvieron de acuerdo en tener un acto sexual, se entera la mujer que va a ser madre, no quiere ser madre y el hombre sí quiere ser padre. Entonces, esa es una premisa que no tocamos, pero sí estamos dejando de lado en los casos de violación no puedo argumentar, pero en los otros casos en los que el hombre sí quiere ser padre y la mujer no quiere ser madre, también es un derecho, ¿no? Es un derecho de los dos, porque el hijo va a ser de los dos. Ok, entonces también ahí que iríamos, a lo mejor en una segunda etapa no. A la producción vamos a decirle que continuemos con este discurso o este debate, pero Gaby, concluimos. Ideas. Ok, bueno, pues sería lo que ya mencionamos anteriormente, o sea, las políticas públicas en materia de proteger a la vida del niño por nacer y una vez ya nacido, tanto las adopciones como agilizar el proceso de adopción, porque es un proceso muy importante que se debe de llevar, porque es un niño, es una vida la que está en juego. Y a mujeres embarazadas, porque es muy importante el acompañamiento durante y después del embarazo para poder hacer que la persona tenga la capacidad y que sea más llevadero el proceso del embarazo, así pudiendo que pueda llegar a ser impensable el aborto, pues, y poder proteger ambas vidas, porque ambas vidas valen igual. Alma. Pues yo puedo cerrar con que es decisión de cada persona, es decisión de cada mujer. Ser madre, sea cual sea la situación por la que estés pasando, es deseado o no, tendríamos que tener la libertad de poder decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro, sobre lo que queremos. Sabemos que no es así, sabemos que se podría decir que es un castigo para las mujeres que deciden no ser madres, como ya lo dije, sea cual sea la razón. Se tienen que buscar, como ya lo mencionó, políticas públicas para beneficiar, para apoyar a la madre que quiera hacerlo o a la que no lo quiera hacer, para beneficiar a las próximas generaciones y pues para reducir los casos de muertes por abortos clandestinos, fomentar la educación sexual en las escuelas, los métodos anticonceptivos y buscar las mejores opciones para el bienestar. Y pues ya, simplemente eso. Yo creo que yo cerraría con eso. Pues concluimos. Yo nomás diría que es un tema que tiene demasiadas lagunas, porque hay demasiados supuestos y demasiadas ramificaciones. O sea, cada caso es un caso distinto. Así es. Entonces, no se puede analizar de una forma, dirían en el gobierno, no, cuando están los diputados, en lo general, tiene que ser en lo particular, pero está muy cañón legislar en este tema en términos de decir que cada caso es distinto. O sea, imagínate pensar en todos los casos posibles para ponerlos en la ley. Es difícil. Pues nomás me queda decir que las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan directamente lo que tanto el programa como la producción o nuestro patrocinador tienen como postura. Agradecemos y pues concluimos. Muchas gracias y pues a seguir trabajando. Esto es Sin Límite.